Hola, ¿qué tal? Les saludo Walter Pavón nuevamente. Hoy vengo a hablarles sobre los fenómenos del niño y la niña y qué tipo de simuladores podemos utilizar para podernos ayudar un poco con ello. Las competencias que vamos a estar viendo es comprender las claves y pronósticos de los fenómenos, concienciar el daño de los ecosistemas que se efectúan por medio de estos fenómenos y el efecto de las sequías y el impacto en los cultivos en nuestro país. Sabemos que ya esto es aceptado, que el fenómeno del niño impacta directamente en la agricultura de nuestra Honduras y que la niña provoca fuertes sequías en la misma. Por estos motivos, y conscientes de que es nuestra responsabilidad, debemos analizar de manera integral y a partir de la información disponible que poseemos, cuáles serán los principales impactos del fenómeno en la agricultura de nuestro país. Con este análisis se pretende apoyar a los tomadores de decisiones en el diseño de instrumentos y acciones que les permitan enfrentar los riesgos generados por el niño y la niña en Honduras, siendo los departamentos más afectados Olancho, Choluteca y Atlántida. La clave está en saber adaptarse al fenómeno sin modificar los ciclos naturales. O sea, nosotros no tenemos que interferir en qué es lo que está sucediendo, sino adaptarnos a él, ver la manera de cómo le podemos sacar provecho. Este año ha habido una interacción en las oscilaciones del Pacífico y del Atlántico. Los efectos del niño y la niña no pueden ser pronosticados con tanta exactitud para nuestras regiones, o sea, más cercanas al Pacífico y alejadas del Atlántico. Durante los meses de septiembre a mayo, el fenómeno de la niña se instalará en nuestra región. Este fenómeno se produce por un enfriamiento del Pacífico, lo que provoca que los vientos soplen fuertemente hacia la costa, llevando las tormentas hacia el hemisferio oriental y provocando fuertes sequías en nuestra región. Eso implica que en el paraíso, sí, vamos a tener mucha agua y nosotros producimos tabaco de ese lado. Se habla de precipitaciones por debajo de lo normal, pero quizá no lleguen a ser sequías porque hay mucha agua en el suelo todavía por el fenómeno del niño. Como han podido ver, han habido lluvias fuertes y constantes en los últimos meses de mayo y junio. Ahora bien, la sequía y los cultivos. En estos momentos Honduras cuenta con una economía fuertemente arraigada a estas actividades agropecuarias. Una de las principales preocupaciones que acarrean estos fenómenos es conocer cómo pueden verse afectadas las mismas e intentar paliar los efectos dentro de lo posible. Entonces nuestras preguntas son, ¿qué hacer y cómo hacerlo? Bueno, debemos llevar a nuestros agricultores la información. Eso es muy básico. Ellos tienen que saber qué es lo que está pasando y normalmente no se dan cuenta porque no pasan pendientes de las noticias o simplemente se van por aquello de que mi abuelo me decía que cuando la nube está cerca de la montaña va a llover. Pero ¿cuánto va a llover? ¿Qué tanto va a llover? Hay que concientizarlos de lo que sucede y proveerlos no solo de palabras, sino de soluciones. Llevarles qué pueden hacer con toda esta agua, dónde pueden almacenar esta agua o qué va a pasar en caso de que haya demasiada sequía. Para ello podemos utilizar simuladores. El primer simulador del que les voy a hablar se llama cambio climático. Aquí les voy a dejar la dirección por si quieren pasar a observarlo y nosotros en estos momentos pues vamos a ver un poco de él. Sí, se llama cambio climático, como les decía, y es muy sencillo de utilizar. En este caso, la página abre directamente aquí y nosotros tenemos que setearlo. ¿Cómo lo vamos a setear? Viendo la información. ¿Qué información tenemos? Hasta acá arriba, esta barra negra es hasta donde llega nuestra atmósfera. Aquí tenemos el cielo, lo verde la tierra, ¿sí? Y lo rosado dentro de los terrenos. El brillo del sol lo podemos modificar. ¿Qué tanto brillo del sol va a haber? Sí, recuerden que esta información nosotros la vamos a sacar para dársela a ellos, a los agricultores directamente, no como para que ellos lo utilicen. Luego tenemos el albedo, sí, les voy a hablar un poco más adelante sobre él y cuál normalmente es en nuestro planeta.
Podemos agregar nubes sabiendo que van a haber esos días nubes, que tantas nubes van a haber, o podemos quitarlas sabiendo que no va a haber. Podemos agregar dióxido de carbono igual, que tanta contaminación existe en ese lugar, qué tanta contaminación hay en estos momentos en el lugar donde lo podemos ver. Y ahí vamos a ir viendo nuestra cantidad de temperatura y nuestra cantidad de dióxido de carbono. Y esto nos va a dar una temperatura global de lo que está sucediendo para nosotros poder platicar con ellos y decirle, bueno, en este día hay que estar con cuidado porque va a haber una temperatura muy alta, ¿sí? O en estos días hay que tener mucho cuidado porque se nos puede quemar la siembra o va a haber mucha sequía o de lo contrario va a haber mucha agua. Cuando lo ejecutamos, vemos como los rayos del sol van bajando, ¿sí? Van bajando y van entrando hacia la Tierra. Todos estos puntitos rojos que se quedan dentro es puro calor. Esto queda dentro de nuestra tierra y empieza a calentar el suelo. Si se fijan, está incrementando directamente nuestra temperatura. Ya va a 19 grados, esto en un momento. Podemos darle seguimiento a un rayo, como pueden ver ahí. ¿Qué hizo? Rebotó en la nube, si se fijan, ese rayo que estaba siguiendo. Puedo seguir otro, rebotó en la nube que estaba por acá. Vamos a seguir otro rayo para ver qué sucede. Este rayo va y penetró hacia la Tierra. ¿Qué hizo? Se calentó. Y si se fijan, no sale. Cuesta que salga. Está adentro calentando más y más la Tierra. ¿Por qué será esto, creen ustedes? Bueno, básicamente, tanta contaminación que tenemos, ¿sí? Impide que esto salga. Entonces, los suelos, al no tener suficiente agua, no estar bien drenados, mantienen el calor. Al mantener el calor, empezamos a tener una temperatura alta. En un día normal, miren, 34 grados centígrados. 34 grados es bastante calor. Hay productos en nuestro país que no pueden estar a esa temperatura. Esto de nuevo les digo, ¿qué es? Es un simulador de qué puede pasar y cómo va a estar la temperatura en esos momentos para poderles asistir a ellos. Asistir de la manera correcta, diciéndoles qué día pueden, qué día necesita más agua sus cultivos, qué día no van a necesitar tanta agua, o en periodos se les puede hacer una planificación ya sobre periodos y qué pueden hacer y cómo lo pueden hacer. Ahora bien, yo les traigo otro simulador nuevamente para que ustedes lo puedan utilizar y pasar la información directamente a sus parientes o personas necesitadas sobre esto. ¿Qué hace este? ¿Sí? Este simple y sencillamente nos dice las emisiones por año que tenemos. Nosotros estamos en el 2020 y queremos saber qué va a pasar en el 2021. ¿Sí? Entonces, si hubiera, este está en inglés lastimosamente, ¿sí? Si hubiera una prevención de deforestación del 5%, ¿sí? Entonces, y si hubiera una reducción del 10%, una reducción del 10% de lo que está haciendo la gente. En este momento nosotros podemos ver Estados Unidos aquí directamente, ¿sí? China e India, que son los que más contaminación nos hacen en el país, en el mundo en estos momentos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver? La simulación directamente en base a los años, les decía yo, que estamos en el 2020 y que lo queremos como pronóstico hasta el 2021, si hubiera, como les decía yo, una reducción, ¿sí? ¿Qué pasaría con una reducción? Si solo fuera de eso, no afectaría directamente, ¿sí? Es más, 3.6 grados centígrados se incrementarían si nosotros siguiéramos con esta emisión de gases. Esta emisión de gases que tienen aquí. Entonces, si hacemos en 3 diferentes áreas, vamos a ver siempre 2020 para las 3 áreas. A ver por qué no nos deja cambiarlos el día de hoy. Del 2021 nos dice, o sea, no podemos empezar ya con el 2021, empezamos con el 2021 al 2022. Entonces ya no nos permite hacer el análisis de este, pero sí nos permite hacer el análisis del próximo año. Entonces, esto ya es una modificación que hicieron. Aquí está cómo sería. De nuevo, si prevenimos una deforestación,
Si bajamos un 10%, ¿sí? ¿Qué sucede? Solo con que ellos reducieran un 10%, ¿sí? Fíjense cómo se mantiene, o sea, nos ayuda con que ellos redujeran un 10% tirar dióxido de carbono hacia nuestra atmósfera o ya no quemaran tantas, ¿sí? En sus fábricas. Hay muchas fábricas que ahora están usando desechos para poder crear energía, pero eso siempre nos hace un efecto directo. La temperatura, en vez de ir subiendo, se mantendría, bajaría si ellos previnieran un 5% mínimo aquí de deforestación, como les decía, o quisieran una reducción. Entonces, a 6 regiones. Aquí está en Estados Unidos y como lo tenemos, pero nosotros podemos poner nuestras regiones directamente departamentales, pues, o sea, se podría hacer el cambio y hacer las figuras directamente para Olancho, Choluteca, ir haciendo los cambios. Se le pide al proveedor del servicio que nos pueda ir dando un cambio en qué vamos a poner por acá y saber exactamente de qué se trata. Entonces, decir, bueno, en este departamento se bajó un 4%, en este departamento se bajó un 3%, en este departamento solo un 2%, en este un 2%, en este nada y en este un 2%. ¿Se previno la deforestación? Bueno, en un 10%. Si ya prevenimos la deforestación, veamos viendo. Siempre incrementa la temperatura, ¿sí? Promovieron a reforestar. En este caso, vamos a poner que se promovió estar reforestando un poco en todas las áreas para ver qué efecto cambia esto. Siempre nos mantiene en un 2.2 porque es muy poco lo que redujeron ellos y muy poco lo que previnieron. Pero así se puede tener un control de la temperatura y de los gases de efecto invernadero que van directamente a nuestro planeta. Se les puede decir por regiones, como les decía, entonces esto solo es de poner un poco de alguien que sepa de sistemas, ellos cambian nada más los nombres por aquí y se les pone la emisión que tiene en este año y en el próximo año y cómo la mejorarían. Esto ya directamente tiene una tasa, ¿sí? Ellos lo sacan de una biblioteca virtual que va midiendo las temperaturas. Entonces ya está en Estados Unidos, ya está en China, ya está en India y esto es real. Esto es solo si ustedes creyeran que va a haber un cambio y cómo hacerlo. Este simulador nos funciona de esa manera y nos dice qué podemos hacer con ello. Habla sobre el clima interactivo y nos dice exactamente cuánto va a subir la temperatura. Pero ¿para qué nos sirve esto? Bueno, volvamos. En Honduras en estos momentos la tilapia es un mercado muy fuerte y se está mandando a todo Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Pero si sigue cambiando el clima de esta manera y la temperatura es elevada, ¿será que las pilas se pueden mantener? ¿O dónde se pueden mantener? Las que han puesto en el lago de Yohoa, pues hasta estos momentos están estables, pero las que se estaban haciendo en sectores de Atlántida y Lloro, ha bajado la producción. Ellos no las pueden controlar. Es como en su caso las camaroneras que ustedes recuerden vinieron al sur y eran tan populares y era un boom y todo el mundo tenía. Y luego resultó que no era lo que se esperaba porque el cambio climático está afectando directamente con las temperaturas. Entonces el camarón ya no sale como se debería para la producción necesaria que se está necesitando o los tamaños necesarios en el mercado. Como conclusiones traigo que las plantas y los ecosistemas particularmente han desarrollado estrategias efectivas para sobrevivir bajo condiciones de estrés, como por ejemplo escasez de agua, temperaturas muy calientes o muy frías, sequías prolongadas y lluvias esporádicas. ¿Qué significa eso? Que ellos solos tratan de sobrevivir. Pero cuando nosotros interferimos, ese es el problema. Entonces ya obstruimos el que ellos puedan salir adelante. Cada vez hay más evidencia de que los ecosistemas grandes, saludables e intactos son más capaces de soportar el cambio climático. Intactos, o sea que nosotros no nos metemos a querer decir por dónde ir o quererlos ayudar a funcionar correctamente. Además, los ecosistemas altamente diversos son probablemente más resilientes ante los cambios ambientales rápidos, como por ejemplo los manglares. Nosotros tenemos manglares en el norte y en el sur, pero lastimosamente estamos ingresando a ellos y los estamos dañando. Entonces ellos ya no están sobreviviendo como por tantos años lo han hecho. Espero que con esta información puedan asistir o ayudar a algún tipo de agricultor o a alguien que realmente lo necesite y que esto haya sido de un gran provecho para ustedes. Se despide de ustedes nuevamente Walter Pavón y que tengan un buen día.